Buenas tardes a todos, caballeros. Vamos a comenzar la clase. Va a partir el profesor Otto y después continúo yo y vamos a tocar algunos temas de la próxima clase, del próximo lunes, en que ustedes tienen que entregar su informe y hay unos grupos que tienen que hacer una presentación, pero eso lo vamos a tratar al final. Don Arturo tiene la palabra, ahí se ve la pantalla. Ya, voy a ponerlo en modo presentación. Se demora un poco. Ahí está. Ahí está en presentación. Ahora sí se ve Sí. la pantalla plena. Ya, voy a saludar entonces a todos los alumnos y alumnas que estén conectadas o conectados. Y el tema que vamos a ver hoy día son las centrales de embalse. Vamos a ver los tipos de centrales, algunas características generales, sus obras civiles, y vamos a ver dos ejemplos de centrales de embalse en el sistema chileno, Rapel y Ralco, y algunos aspectos de proyecto respecto a lo que es regulación de frecuencia, y el concepto de estatismo, que está relacionado con la regulación de frecuencia. Y por último, algunas conclusiones. Vamos entonces a los tipos de centrales. Básicamente hay dos grandes tipos, una llamada central a pie de presa y otras centrales no a pie de presa. En esta gráfica, en este dibujo de acá, tenemos el muro, que también se llama la presa o la represa, atrás está el embalse, el agua embalsada, y junto con la obra civil del muro está la casa de máquinas. Por eso que se habla a pie de presa, porque efectivamente está inmediatamente bajo la presa. Y no a pie de presa tenemos acá el muro, con la presa o la represa, como quieran llamarlo, la contención del agua. Después hay una aducción, que es de algunos kilómetros, varios kilómetros. Luego hay una chimenea de equilibrio, una caída en presión, y acá abajo está la casa de máquina. La casa de máquina entonces está bastante retirada, por decirlo así, de la presa. Por eso se habla de no a pie de presa. Y de esta diapositiva vamos a sacar 3 o 4 conclusiones o alcances, si ustedes quieren. El primero de ellos son las obras civiles. Ustedes ven que a pie de presa prácticamente la única obra civil es el muro y la parte de la casa de máquinas propiamente tal. No tenemos otra obra civil. En circunstancia que no a pie de presa tenemos una aducción bastante larga, las chimeneas de equilibrio, las caídas en presión y una casa de máquinas acá, que puede ser una casa tipo exterior, como está mostrada acá, o una casa de máquinas en caverna. Entonces las obras civiles en una solución no a pie de presa, respecto a esta otra, son considerablemente mayores. Por lo tanto, el costo también sube, el costo de inversión, porque sobre todo estas aducciones son caras. Estos pueden ser túneles, pueden ser tuberías o pueden ser canales, y esto normalmente no es barato. Lo segundo es que este tipo de central a pie de presa tiene facilidades, si el diseño está bien hecho, para regular frecuencia. Esta otra no tiene esas facilidades. La vamos a ver después con un poco más de detalle, cuáles son las exigencias para que una central regule frecuencia, y vamos a enfatizar cuál es la responsabilidad nuestra como eléctricos en ese diseño. Eso es lo que pretendo con el enfoque de la regulación de frecuencia. Vamos a ver después ejemplos de estos dos tipos de centrales. Uno es la central Ralco, que es de esta solución, no a pie de presa, y la otra es la solución, la otra es la central Rapel, que es tipo a pie de presa. Rapel está cerca de Santiago, en Melipilla, por decirlo así, hacia el sur, y era la central que a veces visitábamos justamente como parte de formación del curso. Ahora, obviamente, estas visitas no se pueden hacer. Y por último, se observan ustedes mismos este detalle, que la caída, ¿no es cierto?, la altura
de caída neta del tipo a pie de presa es un poquito menor que la altura no a pie de presa. O sea, la ventaja que podríamos obtener de este diseño, que resulta de mayor costo, por lo que expliqué hace un momento atrás, es que vamos a tener una mayor altura de caída y por ende podemos sacarle más potencia a la central. Aquí podríamos sacarle menos potencia porque la altura es menor. Esas son las conclusiones que sacamos de estas láminas. Vamos ahora a algunas características generales. Tal vez se van a repetir algunas cosas, pero igual vamos a ir adelante con el tema. Entonces, vamos a ver un poco sobre las centrales a pie de presa. No a pie de presa, también hay embalses de riego y generación, que son proyectos conjuntos. Y finalmente, una desventaja. Bueno, a pie de presa, ya dije, ya tienen capacidad de regulación. Esto significa que regulan carga-frecuencia y que pueden generar en horas de demanda máxima, hora de punta, aprovechando el agua embalsada. Mientras más grande, mientras más metros cúbicos mejor, entonces la regulación de punta. ¿Qué significa ahora regular carga-frecuencia? Implica que pueden absorber variaciones bruscas de carga manteniendo la frecuencia dentro de una banda permitida, que es la banda establecida en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Aquí hay que tener claro que cuando hablamos de variaciones, ¿no es cierto?, de frecuencia dentro de una banda, es una banda pequeña, más o menos un ciclo. Más adelante vamos a ver las bandas, pero son bandas más bien pequeñas de regulación de frecuencia. Porque si ya hay unas variaciones muy grandes, muy amplias, fuera de las bandas permitidas, ya entramos en otra fase, que son desconexiones de las centrales o desconexiones de carga, y ahí aplica otro criterio que está indicado en esta misma norma de técnica de seguridad y calidad de servicio, que es un plan de recuperación del sistema. Pero a ese tema no vamos a llegar en esta clase, sino que vamos a privilegiar lo que es proyecto nomás. Pero que quede claro entonces que cuando hablamos de frecuencia son pequeñas variaciones de frecuencia, no grandes. Las centrales no a pie de presa, ya los dije, ya pueden generar en hora punta, aprovechando el agua embalsada, y se habla entonces que tienen capacidad de regulación horaria cuando es muy pequeño el embalse, semanal, mensual, en fin, etcétera, dependiendo de los metros cúbicos embalsados. Estos proyectos de riego y generación, también tenemos en el sistema algunos ejemplos de esto. Uno es la central Puclaro, que está ahí en La Serena, que la vimos en la clase pasada, y la otra es el embalse La Digua, que también lo vimos. ¿Cuál es la gran desventaja de todo esto? La mayor desventaja de estas centrales de embalse es que inundan grandes extensiones de terreno, que pueden ser agrícolas. En el caso de Ralco, fíjense bien esta cifra, más de 1.000 millones de metros cúbicos, por lo que no califican como energías renovables no convencionales. Ese es el punto. Esa es la desventaja. ¿Cuáles son sus obras principales? Bueno, está la represa o presa, que es una estructura civil para contención del agua. Y además debe tener evacuadores de crecida, que son controladas con compuertas tipo radial, y unos saltos de esquí o disipadores de energía. Vamos a ver unas fotos de esto para explicar un poquito más lo que significa el salto de esquí. Y también tienen, por supuesto, su sala de control y su sala eléctrica en la represa misma, en el embalse, digamos. Y esta obra, la represa, es la principal diferencia con respecto a las centrales de pasada. La central de pasada no requiere un embalse, requiere solamente, digamos, una acumulación de agua del río que después se lleva hacia la bocatoma y finalmente a las turbinas. Pero no podemos hablar de represas en las centrales de pasada, no aplica ese concepto. Bueno, esa es la principal obra. Y por supuesto, esto lo diseñan los civiles. Hay cursos completos para estudios, para diseños de represa. Hay distintas formas, digamos, de diseño de esta parte que, por supuesto, forma parte de otro curso y no lo vamos a ver nosotros acá. Hay una tubería de aducción, que puede ser una tubería que conduce el agua a través del muro, una tubería corta de algunos metros nomás, o una tubería de aducción de varios kilómetros en el caso que se trate de una central no a pie de presa.
En el caso de a pie de presa es solamente el cruce del muro que necesitamos para llegar con el agua hasta las turbinas. Y por supuesto una casa de máquinas. Esa casa de Profe, máquinas, sí, hay una yo tengo pregunta, una parece. consulta. Sí, sí, perdón por interrumpirlo, pero a mí no me quedó claro por qué las centrales que la subestación no estaba al pie de la represa, ¿por qué no podían Sí, regular frecuencia? lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al cálculo y a la fórmula. ¿Qué te parece? Ya, ya, muchas Ahí lo voy a gracias. explicar. Ok. Ok, Entonces, obras principales. La represa, las tuberías de aducción, las casas de máquina, que pueden ser tipo exterior o en caverna. En el caso chileno, la mayoría de las centrales de embalse en el río Biobío están todas en cavernas, que también es una construcción cara. Por supuesto, tiene que tener una subestación elevadora, ya sea convencional, AIS o GIS, gas SFC. Y por supuesto, su línea de transmisión. Y una nota puse yo acá, para repetirlo de la diapositiva anterior, que a pie de presa no vamos a tener cámara de carga, no tenemos canales de educción, no tenemos un canal de devolución de las aguas al río. Eso comparado entonces con una central de pasada. Bueno, aquí están los ejemplos. La central a pie de presa es Rapel. Ustedes ven que tiene una forma de arco. Aquí atrás está el lago Rapel, donde se embalsa el agua. El que alimenta, digamos, este lago es el río Cachapoal. Acá abajo están los transformadores y las turbinas están detrás de estos transformadores en esa cota. Y aquí al lado están estos saltos de esquí con las compuertas radiales, en este caso 3 compuertas por lado. Y acá abajo entonces se descarga el agua turbinada y continúa entonces hacia el río. En esta otra foto hay una central no a pie de presa que es Ralco. Y aquí se está viendo solamente el muro, porque la casa de máquina, en este caso, vamos a ver la diapositiva siguiente, la casa de máquina en caverna está a 7 kilómetros aguas abajo. Entonces, por eso es no a pie de presa. Ahora observen un detalle, que aquí el muro es recto y aquí el muro es curvo. Ahí ya hay una diferencia entonces de diseño de las represas. Veamos algunos datos de la central de embalse. Rapel, bueno, los dueños son de Enel Generación Chile, ex Endesa. Ya dije, ya está en la región de O'Higgins, muy próximo a la comuna de Litueche. Está a unos 40 kilómetros al sur de Melipilla, es una hidroeléctrica de embalse. Y recuerden esta cifra, la potencia de la central son 377 MVA, son 5 unidades de 75 MVA cada uno. El producto no da justo los 377 porque la quinta unidad, una de ellas es un poquito más grande. Por eso que el producto no da igual. Y fíjense, la cantidad de generación son 145 gigawatt hora al año con un volumen de 695 millones de metros cúbicos. Aquí hay otros datos. El fabricante es Hitachi Japón. Su puesta en servicio fue el año 68, es decir, ya lleva prácticamente más de 50 años funcionando en muy buenas condiciones, pero también con un buen mantenimiento. Tiene una subestación elevadora convencional que se conecta a una línea de 220 kilovolts que llega a la subestación Cerro Navia en Santiago. Y posteriormente baja a 110 y alimenta el anillo de 110 de Santiago. Bueno, aquí hay una vista aérea de la central, se ve el lago. Aquí pasa un camino que es público sobre el coronamiento del muro que lleva justamente hacia el Litueche y más hacia el sur del país. Estas son las entradas de las compuertas radiales. Aquí hay 3 por el lado norte, 3 por el lado sur. Y esta esquemita que se dibujó acá era para ilustrar de que la casa de máquinas, ahí se ve una turbina, un generador, está incorporada a esta obra, no está aguas abajo como son las centrales de no a pie de presa. Aquí vemos la central Rapel está vertiendo 1.500 metros cúbicos por segundo. Y esta forma que ustedes ven acá, que es como un salto de esquí, es justamente un disipador de energía.
Piensen ustedes que 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada, pesa 1000 kilos. Así que aquí estarían cayendo 1500 toneladas por segundo de agua. Entonces imagínense la erosión que produce esto sobre la cuenca del río acá abajo si es que no tenemos un disipador de energía. Hay una otra vista aérea que quizás se ve un poco mayor, un poquito más el lago hacia el lado de la cordillera. Se ve una vista más panorámica de la central con este camino que yo les digo que uno puede circular con el auto por acá, y los saltos de esquí, uno sur y uno norte. Y aquí se ve que la central está detenida porque cuando está generando, acá se ve un caudal bastante generoso y se nota, digamos, un colorcito más claro del agua cuando está turbinando. Y aquí hay una foto de este salto de esquí del lado sur que está vertiendo, y justamente se ve, ¿no es cierto?, la caída, el peso que está cayendo sobre esta cuenca acá del río, en este caso Cachapual. Bueno, pasemos al otro ejemplo de una central no a pie de presa también en el sistema nuestro. Él es el mismo propietario. Esta es una central que se llama Ralco, acumula 1.220 millones de metros cúbicos, tiene un túnel de aducción de 7 kilómetros con un diámetro de 9 metros, y fíjense bien, la potencia es de 840 MVA, comparada con la de Rapel que eran 377. O sea, esta es prácticamente el doble, un poquito más del doble que Rapel. Cada máquina tiene 420 MVA, son las máquinas hidráulicas más grandes que tiene el sistema chileno. Fíjense ustedes que con una máquina de Ralco estamos dando la potencia completa de Rapel, que son 370, incluso más. Así que ahí para que vayan comparando ustedes los tamaños. Por supuesto que la generación de anual es mucho más grande, y tiene una casa de máquinas y la subestación en caverna, a diferencia de Rapel, que la subestación es AIS y está puesta, digamos, en una altura ahí a la salida arriba del muro. La subestación, por el hecho de estar en caverna, es una subestación GIS con una configuración en anillo, y los fabricantes es Alstom Francia, la parte de algunos aspectos de mecánico, y Alstom Canadá en la parte eléctrica. Tuve la suerte de estar yo en esa fábrica algunos meses viendo los diseños de las máquinas. Puesta en servicio el año 2005, así que estamos hablando de 15 años, 16 años. Bueno, aquí hay una vista 3D, una vista general de cómo se desarrolla la central Ralco. Tenemos el agua embalsada, tenemos el muro recto, tenemos las compuertas radiales para evacuar crecida, y esta es la aducción. Estos son 7 kilómetros que llegan a la casa de máquina, y hay un canal de devolución nuevamente al río Biobío. A esta altura hay una chimenea de equilibrio que justamente absorbe las variaciones de presión, los golpes de ariete que origina la turbina cuando cambia de caudal. Más adelante vamos a ver que toda esta obra es subterránea. Toda esta obra es subterránea, así que cuando uno visita esta obra, bueno, puede ver el lago con el muro y su caudal ecológico. Ya voy a hacer lo voy a mencionar ahora mismo. A pie de este muro hay una pequeña centralita que se llama Palmucho, está de este lado de acá, por aquí está puesta, más o menos por acá, que genera con el caudal ecológico de la represa Ralco. Voy a mostrarles ahí una foto. También después vamos a ver una vista magnificada de cómo es la unidad de generación en cuanto a dimensiones de Ralco. Y ahora otra vista que es una vista en corte, donde todas las obras son subterráneas y en roca. Tenemos acá el embalse, tenemos el muro, tenemos acá los evacuadores de crecida, y aquí parte entonces todo en roca. Este corte que hay como en zigzag acá significa que tenemos del orden de 7 kilómetros de distancia, si no este gráfico, este dibujo se alargaría mucho hacia la derecha. Entonces tenemos toda esta aducción en roca, chimenea de equilibrio, pique en presión, tubería en presión, casa de máquina, que es, repito, una caverna, canal de devolución, y el túnel de entrada, que es este que está acá.
junto con el túnel de entrada, que tiene como 1 kilómetro esto para adentro, sirve para ventilar también la casa de máquinas. Entonces, si uno visita la zona, ¿qué es lo que va a ver? Aquí una suerte de arco, una puerta de entrada a un túnel y el lago. No se ve absolutamente nada más. Lo que sí se ve un par de metros más abajo es la conexión a la línea de transmisión, que es una línea doble circuito, 220 kilovolts, que llega hasta la subestación Ancoa. La salida ahora en 220 desde la caverna de máquinas por este mismo túnel, que es el túnel de entrada, es la salida de la energía, es mediante cables de 220 kilovolts, 220.000 volts, aislación tipo seca, con un patio de mufas acá, y ahí nos conectamos a la línea que lleva la energía a la subestación Ancoa. Esta es un esquema de la unidad de generación de Ralco. Acá arriba tenemos el generador tipo eje vertical, el eje de acoplamiento del rotor con la turbina. Acá tenemos la turbina France, el caracol y finalmente el difusor. La altura de esto es del orden de 25 metros, un poco más. Y el diámetro es de 10 metros, son medidas internas, pero las externas son un poquito, llegamos a los 12, 14 metros, para que ustedes vean más o menos el volumen, ¿no es cierto?, el diseño que tiene una de las unidades de generación de Ralco. Recuerden que son 2 unidades, y en estricto rigor generan 440 MVA. No obstante, siempre se habla de 420, pero la realidad es que están probadas para 440 MVA con una elevación de temperatura de 70 grados, que es bastante buena. Aquí se ve la presa Ralco ahora vertiendo, en este caso son 700 metros cúbicos por segundo, y hubo un pic de 4.500 metros cúbicos por segundo, una crecida muy grande que ocurrió hace unos años atrás. Y ustedes ven que aquí el muro es recto y no tenemos entonces la central principal a pie de presa. Lo que sí está en Palmucho, que es esta que está acá. Aquí está el muro, este es el muro de, ¿cómo se llama?, de Ralco, y acá abajo se entra entonces a la central Palmucho y tiene aquí arriba un pequeño patio de 66 kilovolts, que es este que está acá, y entrega energía en 66 kilovolts al sistema. Son máquinas, es una turbina Alstom de eje vertical de 34 megawatts, que tiene un factor de planta muy alto, porque el caudal ecológico tiene que estar pasando siempre hacia el río Biobío. Caso contrario, la empresa cae en multas. Así que por eso que esta central genera prácticamente todo el año, excepto una parada muy corta y hay un bypass de la válvula ahí para entregar caudal ecológico. Incluí esta diapositiva para mostrar el concepto de altura neta, entonces, de la caída de un embalse, de una central de embalse. En estricto rigor debería ser esta línea, ¿no es cierto?, que toma la altura del embalse con respecto a donde está el eje de la turbina, pero hay pérdidas en la aducción, que es esta curva que baja con una cierta pendiente, ahí están las pérdidas, así que la altura neta en estricto rigor es esta que está acá, para aclarar los conceptos. Y en el otro caso la altura neta estaba por aquí nomás. Bueno, veamos algo ahora de regulación y de estatismo, y aquí vamos a contestar la pregunta que hacía uno de ustedes hace un momento atrás. Hay 2 aspectos que digamos, considerar. Aspectos de diseño que influyen en la regulación y aspectos de operación que influyen en la regulación. En la parte de diseño influyen 2 constantes de tiempo, Tau. Una constante de tiempo de la tubería hidráulica y una segunda constante de tiempo, que es el momento de inercia del generador sincrónico. Se habla del GD cuadrado. Puse con rojo, destaqué con rojo este tau o esta constante, porque esta es la responsabilidad nuestra. Esta otra es responsabilidad de los hidráulicos. Vamos a ver más adelante qué significa la constante de inercia hidráulica y qué significa esta constante de inercia del generador, que algunos lo llaman también constante de inercia mecánica. Vamos a llegar a los cálculos de estas 2 constantes, su interpretación, y vamos a ver qué condiciones tiene que cumplirse tanto
el tau hidráulico con el tau mecánico para que la central regule o no regule frecuencia. Y ahí voy a responderle entonces la pregunta a la luz. Y en la parte de operación, lo importante es el ajuste de estatismo que tiene el regulador de velocidad de la turbina. El ajuste de estatismo tiene un rango entre 0 y 10%, lo voy a explicar después más adelante. En resumen, más adelante vamos a ver constantes de tiempo, hidráulica mecánica y estatismo. Aquí está y el concepto de regulación. No lo voy a repetir rápidamente porque esto ya es materia de otro curso que ustedes seguramente tienen que haber visto en sus estudios anteriores. Esta fórmula es importante. Tiene que haber un equilibrio permanente entre la potencia generada y la potencia consumida. Si se rompe este equilibrio, si hay un desequilibrio en esta igualdad, se produce una variación de frecuencia y de voltaje. Ese es el punto. Ahora, la unidad reguladora de frecuencia debe reaccionar en forma inmediata para poder recuperar en corto tiempo la variación de frecuencia que se origine. La variación de voltaje la corrige el regulador automático de voltaje o el AVR, Automatic Voltage Regulator. Algo de esto vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa con la unidad reguladora? Debe rápidamente realizar un cambio de potencia que permita absorber la variación de carga que se produjo y la variación de frecuencia. Y la variación de frecuencia producida por el desequilibrio. Mientras más rápido ahora es esta inyección de potencia, mejor va a ser entonces la capacidad de regulación de la central. Entonces, los diseños de las centrales y unidades que regulan frecuencia deben cumplir con los valores que vamos a ver más adelante de las constantes de tiempo, que son el tau hidráulico y el tau mecánico. Bueno, en esta gráfica traté de mostrar en forma simple dónde está ubicada la constante hidráulica en una central tipo a pie de presa. Cuando hablemos de la constante hidráulica, nos vamos a referir a la tubería en presión, a esta que está acá. Aquí vamos a tener una constante hidráulica que ya la voy a definir. Y por este otro lado, acá está el generador con su rotor. Vamos a tener un tau mecánico, ¿no es cierto?, que es el momento de inercia del rotor, que depende principalmente del efecto volante, del G cuadrado. Entonces tenemos un tau hidráulico y un tau mecánico. Vamos a las definiciones de esos tau. Acá está. El tau hidráulico es el tiempo que requiere acelerar la columna de agua de la aducción que vimos en la diapositiva anterior, desde 0 hasta su velocidad de régimen. El tiempo ahora que toma en llegar a velocidad de régimen es la constante de tiempo, recuerden ustedes que es la tangente a la curva en el origen. La velocidad de régimen es de 0 a 5 metros por segundo. Algunos diseños llegan a 7 metros por segundo la velocidad de la columna, pero a 7 metros ya hay problemas de vibraciones en la tubería que no son aconsejables. Entonces, en pocas palabras, el tau hidráulico nos mide el tiempo que necesitamos en llegar desde 0 hasta la velocidad de régimen de la columna de agua en la tubería en presión. Vamos a ver más adelante que mientras más cortito es el tiempo, mejor vamos a poder regular. O mientras más livianita sea el volumen de agua que estamos controlando por el regulador de velocidad, mejor vamos a tener una mejor regulación de frecuencia. El tau ahora mecánico es el tiempo que demora la unidad en acelerar el rotor, desde 0 hasta la velocidad sincrónica. Aceleramos el rotor desde 0 hasta velocidad sincrónica en este tiempo que está acá. Puse un ejemplo acá de 333 RPM, o sea, estamos acelerando de 0 a 333 RPM una masa que puede estar pesando fácilmente 70 o 80 toneladas, bajo la suposición de que el torque con que actúa la turbina y que está moviendo el rotor es constante durante todo ese tiempo. Ahora, lo puse en azul acá. La responsabilidad eléctrica es la revisión del diseño del generador que cumpla con el tau del rotor y su G cuadrado para poder regular frecuencia. Vamos a llegar a la fórmula y esto lo vamos a entender un poquito mejor a continuación. Acá está.
La primera, constante inercia hidráulica de la tubería de aducción, responsable los mecánicos. El tau es igual al producto de L por V dividido por G y por la altura. Largo de la tubería, velocidad del agua, aceleración de gravedad y altura neta de caída. Esto se expresa en tanto por uno, porque este TE sub A está definido acá abajo. El T es el TE sub A y el T0A son valores del regulador de velocidad. Estos son valores típicos del regulador de velocidad y dividimos por esa constante y obtenemos esto en tanto por uno. Caso contrario, las unidades de los tau, de la constante de tiempo, ustedes saben que son segundos, milisegundos o minutos, pero trabajamos en tanto por uno. Constante de inercia ahora del generador. Velocidad nominal al cuadrado por el efecto volante dividido por esta constante y la potencia nominal más, y a su vez dividido por este tau que es del regulador de velocidad. Entonces, ¿dónde está el estudio nuestro principalmente? El GD cuadrado. El diseño del GD cuadrado del generador debe ser suficiente para que este tau pueda efectivamente formar parte, ¿no es cierto?, del diseño de una central que regula carga-frecuencia. ¿Cuándo ahora podemos decir que con estos tau, aquí tenemos el tau del generador, aquí tenemos el tau de la aducción, cuándo regula y cuándo no regula? Si el tau del generador es menor que esta expresión, fíjense que aquí hay una multiplicación del tau de la aducción, no puede regular frecuencia. Y si el tau del generador es mayor a esta expresión, donde aquí estamos multiplicando por el tau de la aducción, sí puede regular frecuencia. Entonces tendríamos que hacer todos estos productos, una tabla, y ver si puede o no puede regular frecuencia. Aquí en este gráfico volví a repetir lo mismo, entonces aquí ya voy a empezar a contestar las preguntas. ¿Por qué la central a pie de presa regula bien frecuencia? Porque el largo de la tubería es corta. Si esta central no está a pie de presa y está retirada, digamos, 7, 10 kilómetros, este L sería muy largo y por lo tanto en la fórmula vamos a tener un tau de aducción muy alto. Y si el tau de aducción es alto, vamos a quedar en la categoría de no regular. ¿Se responde ahí parte de tu pregunta? El alumno que me preguntó hace un momento atrás, por favor. Sí, profe, ahora me queda claro. Ahora te queda claro. Gracias. Sí, gracias. Ahora ustedes ven que aquí es medio complejo saber si estoy regulando o no estoy regulando. Entonces hay una gráfica que la voy a mostrar a continuación, donde todo esto que está ahí se lleva entonces a número, a tanto por uno. Y es esa. Entonces, en el eje horizontal tenemos la constante mecánica, es decir, la constante del generador sincrónico. Y en el eje vertical tenemos la constante del tiempo de la tubería o la hidráulica. Entonces se definen, todo esto está en tanto por uno, desde 0 hasta 1,8 tanto por uno, y acá desde 0 hasta 0,4 tanto por uno. Entonces ustedes ven que el rango de la parte hidráulica es bastante más, la constante, perdón, hidráulica es bastante más pequeñita que la constante mecánica. Veamos ahora la zona. Entre 0 y prácticamente 0,8, 0,7 por acá 0,6, no puede regular frecuencia. Después aquí pueden regular con alguna limitación y después hay una zona verde que sí pueden regular frecuencia. Ustedes ven que Rapel está ahí. Rapel está con una constante mecánica del orden de 1,15, 1,2 y la hidráulica es chiquitita. Bueno, ustedes la pueden ver ahí 0,15, una cosa así. Ahora bien, el rango entonces, donde debemos dejar el GD cuadrado en la fórmula, es en este rango. Porque si dejamos el GD cuadrado en este rango, simplemente la máquina no puede regular frecuencia. Esto es válido para centrales, ojo, hidroeléctricas. Todo esto es hidroeléctrica. Mi pregunta para el curso es: ¿una planta fotovoltaica o un parque eólico puede regular frecuencia? Me lo contestan al final de la presentación. No sé si con este gráfico
respondo más todavía la pregunta del alumno que me hizo la pregunta hace un momento atrás. ¿Te queda más claro con este gráfico? Ahora quedó mucho mejor. Más claro, ya, muchas gracias, gracias. Sigo entonces. Bueno, hablaba yo de las bandas de frecuencia permitidas, son pequeñitas, fíjense qué es lo que dice la norma técnica, que podemos trabajar entre 49, 50 es la nominal, o sea, el ideal es estar acá, permanentemente en el tiempo. Permanentemente en el tiempo no hay ningún problema. Pero podemos permanentemente tener una pequeña oscilación de frecuencia del orden de más o menos 1 Hz, o sea, entre 51 y 49. Ahí podemos trabajar bien. Pero aquí hay un ejemplo, después les voy a mostrar las tablas completas, de una banda donde tenemos 5 segundos acá de, digamos, de banda de 5 segundos de diferencia, porque banda de 5 segundos de operación, perdón, no es tiempo permanente. Se puede trabajar en esta banda durante 5 segundos. Acá se puede trabajar en esta banda de forma permanente. Eso es lo que significa esto que está con rojo. Pero aquí hay una banda donde vamos hasta 52 por arriba y 47 por abajo, entonces tenemos oscilaciones bastante más grandes. Por eso que la norma permite solamente 5 segundos trabajando en esta banda. Y ahí ya tiene que actuar, ¿no es cierto?, la unidad reguladora para llegar a esta banda y ojalá dejar los 50 ciclos en forma estable. La norma que regula todo esto, la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, ya les voy a mostrar las tablas de esa norma. Bueno, y aquí hay unos ejemplos típicos, ¿no es cierto? Aquí estamos en operación normal, aquí ocurre, digamos, una variación brusca de carga. Esta zona que está coloreada con, ¿cómo se llama? Un poquitito más oscuro, un rosado más oscuro, que es muy pequeñito, es el control primario de frecuencia, y este otro es el control secundario de frecuencia. Y aquí están las variaciones de frecuencia para el control primario, control secundario. Todo esto está normado en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Estatismo de la unidad. Este es un concepto, no sé si lo habrán visto en sus cursos, pero lo voy a tratar de explicar en el mínimo tiempo posible porque veo que ya se me está yendo la hora. ¿Qué es lo que es el estatismo? Es un parámetro de ajuste del regulador de velocidad de la turbina. Eso es lo más importante. La frecuencia y por ende la velocidad de rotación de la turbina, el rotor, depende del caudal de agua de generación que recibe la turbina a través de sus servomecanismos, sus actuadores. Es decir, si abro mucho los actuadores, estoy, digamos, permitiendo una mayor generación de potencia. Si los cierro, disminuyo la potencia. Entonces, cuando hay variaciones bruscas, estos actuadores tienen que actuar en forma rápida. Si actúan en forma lenta, no voy a regular en el tiempo que necesito la frecuencia. Entonces, producir un desequilibrio entre la potencia generada y la consumida, los actuadores rápidamente aumentan o disminuyen el caudal de agua de generación, el delta Q, la variación de delta Q. Y con este delta Q compensamos entonces el desequilibrio delta P. Aquí puse como una especie de cadena, el delta Q produce un delta P y el delta P produce un delta F que finalmente nos ajusta la frecuencia. Un delta F equivale también a un delta N, está directamente ligado a este, donde N es la velocidad de giro del rotor. Si gira muy rápido, la frecuencia aumenta, si gira muy lento, la frecuencia baja. ¿Cuál es el rango de ajuste del estatismo? Es entre 0% y 10%. Las centrales que regulan frecuencia deben estar más o menos con un estatismo de un 7 a un 6%. Y la que está dando la punta tiene que estar con un estatismo 0%. Ahora, la posición del ajuste ahora de este estatismo da cuenta de cuán rápido reacciona la unidad para modificar su velocidad de rotación y por ende su frecuencia. Se dice que si tengo un estatismo 10, la máquina está muy amarrada a la frecuencia del sistema, que son 50 Hz. Y si tengo un estatismo 0, digo que la máquina está muy liviana como para tomar las variaciones de frecuencia producidas por un delta P. Eso dicho en forma, digamos, lo más artesanal posible. Entonces, un ajuste 0, lo tengo anotado acá, implica una máquina liviana para realizar cambios. Un ajuste de 10% es un ajuste más firme con la frecuencia del sistema. Ahora, la magnitud de los desequilibrios, lo puse con azul, son pequeños.
O sea, los delta F son pequeños, no van más allá del rango de frecuencia de la red que les mostré en los ejemplos anteriores. ¿Cómo se define ahora el estatismo? Es la letra E. Es un delta de frecuencia por un delta P. Veamos acá un ejemplo. Aquí tenemos una máquina 1 y una máquina 2. Ambas máquinas están trabajando a frecuencia nominal omega 0 o F0 en Hertz, que es esta línea que está acá. La máquina 1 tiene un estatismo, una curva de estatismo con una pendiente suave. La máquina 2 tiene una curva de estatismo con una pendiente un poquito más pronunciada. Si se produce ahora una caída de frecuencia, esta máquina puede aportar con este delta P. Con este delta P1 puede aportar hasta aquí esta máquina. Y esta otra máquina, si para la misma variación de frecuencia, puede aportar con este delta P, que es mucho más pequeñito. O sea, esta máquina aportaría menos que esta otra para poder regular, ¿no es cierto?, un delta F. Aquí están las tablas. Ya les dije ya que entre 49 y 50 y 50 y 51 Hz se puede trabajar en forma permanente. Son esas oscilaciones pequeñas. Pero después ya, yo le mostré la de 5 segundos. La de 5 segundos está entre 47 y 52. Parece que se metió ahí una voz que no corresponde. Voy a continuar. Bueno, el resto entonces pueden ser 90 segundos, 15 segundos, 5 segundos y las variaciones admitidas están ahí de acuerdo a la norma. Ahora, un resumen para todo, por si no quedó claro. La capacidad, ¿no es cierto?, de una unidad ahora para responder a una variación de carga de manera de mantener la frecuencia constante depende de la inercia hidráulica, de la inercia mecánica y del ajuste del estatismo. Aquí entonces se compagina todo lo que les mostré en la primera diapositiva donde estaba todo esto separado y no sabíamos cómo se ligaba. Las centrales ahora a pie de presa son las que mejor cumplen esto. No significa que las otras no la puedan hacer, ojo, pero estas son las que mejor cumplen entonces estas condiciones de inercia hidráulica, mecánica, estatismo. Ahora, la variación de tensión, que también ocurre porque se acelera la máquina, es regulada por el ABR, el regulador automático de voltaje, equipo que forma parte del sistema de excitación de una máquina sincrónica. Ahora, interesa que el tau hidráulico de la columna de agua sea baja para que las variaciones de delta Q que controlan los actuadores sean rápidas, que es la misma cadena que mostré hace un momento atrás. Un delta Q rápido implica un delta P rápido y un delta P rápido indica un delta F rápido. La constante ahora mecánica tiene que estar más o menos en el rango de 1 tanto por 1 a 1,7 tanto por 1. En el caso de Rappel ya les dije que la constante hidráulica era 0,15 tanto por 1 y la constante mecánica 1,15 tanto por 1. Ahora, como ingenieros tenemos que cautelar, ¿no es cierto?, el concepto de regulación y de estatismo porque está relacionado con la banda de frecuencia exigida en las normas técnicas. Y ahí está nuevamente la definición de estatismo. ¿Cuáles son las centrales que regulan frecuencia en Chile? La central El Toro, Rappel. Específicamente la unidad número 5. La quinta unidad de Rappel es la que regula frecuencia para Santiago en hora punta. O sea que en este momento seguramente esta máquina está dando regulación para nuestros hogares. Pangue, Antuco, Abanico, Sausal y otras. Todas estas cumplen entonces en la zona de regulación permitida en la gráfica que les mostré anteriormente. Y están también indicadas con puntitos, con círculos negros. Bien, conclusiones. Centrales a pie de presa pueden regular frecuencia. El costo de la presa o el embalse es alto. Recuerden eso, las centrales a pie de presa no incluyen canales de aducción, cámara de carga y canal de devolución, son más económicas. El diseño del embalse debe considerar un caudal ecológico siempre. En el caso de Ralco ya vemos que la central Palmucho se aprovecha ese caudal ecológico que son 28 metros cúbicos por segundo. Y por último, lo vuelvo a repetir, es responsabilidad eléctrica verificar entonces la constante de inercia del generador para permitir operar en modo de regulación. Ojo, si uno quiere regular frecuencia en el sistema,
se debe postular y acreditar frente al coordinador eléctrico que su máquina y que sus unidades realmente tienen los taus suficientes y que regulan frecuencia, por lo tanto se someten a prueba. Y una vez que el CEN revisa que se cumplen las condiciones, recién ahí queda acreditada esa central para poder regular frecuencia. Caso contrario, no puede, digamos, postular un generador a regular frecuencia si no ha cumplido con estas exigencias del coordinador eléctrico nacional. Pregunta ahora para el curso. ¿Regulan voltaje, regulan frecuencia las plantas eólicas y fotovoltaicas? ¿Quién me puede responder eso? Yo Sí, digo que ¿Se no. han hecho esa la pregunta? fotovoltaica sí. Las eólicas supongo que también, pero las fotovoltaicas sí lo hacen con electrónica de potencia. Yo diría que está bien contestado, pero se necesita... A ver, aquí hay una cosa bien básica, que es lo fundamental. Si no tenemos energía almacenada suficiente, no podemos regular frecuencia ni generar hora punta. Entonces, si tenemos algún sistema de almacenamiento, que en el caso de las hidráulicas son los embalses, que justamente lo que vimos durante esta casi hora, funciona. Pero una planta fotovoltaica pura, donde tenemos solamente paneles, esa planta con solamente paneles, si no tiene un acumulador de energía a nivel de mega almacenamiento, megawatt de almacenamiento, no podemos regular. Este es un tema que se los dejo a otros proyectos o como una inquietud personal, si es que la quieren estudiar y revisar siempre que trabajen en estos proyectos. Bien, con esto termino. Ofrezco la palabra porque me pasé como en 10 minutos. ¿Hay alguna consulta? De todas maneras, esto va a quedar grabado y va a quedar también la presentación en un curso. Oriol, parece que no hay preguntas. Te dejo a ti porque estás quedando con poco tiempo. Perfecto, no hay problema. Voy a salir yo, ¿eh? Ok. No hay preguntas entonces, ¿eh? Ya, no hay preguntas. Gracias. Dejé de compartir. Bien, ahora vamos a hablar un poco de pruebas en fábrica, equipo y normas aplicables. Yo sé que aquí hay varios de ustedes que trabajan, sobre todo los que están revalidando. Quería preguntarles si han estado en pruebas en fábrica, algunos de ustedes, o no han ido nunca a una fábrica a inspeccionar un equipo. ¿No? Yo una vez fui a ver un lugar donde hacían la sala eléctrica. ¿Y acá en Chile o afuera? Sí, no, en Chile, por Huachuraba. Ah, Rolex puede haber sido, ¿eh? Sí. No, tenía otro nombre, era con P. P&D puede ser. Ah, puede ser, sí. ¿Y tuviste en la fábrica o estuviste en la inspección de las pruebas que hacían de la sala eléctrica? Estaba en la inspección. Yo estaba practicante en una empresa de ingeniería de proyectos, así que la fuimos a ver. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, es importante saber como premisa, y esto a lo mejor tú me lo puedes confirmar, que los más interesados en hacer pruebas y que las pruebas salgan bien son los mismos fabricantes. Son los mismos fabricantes que les interesa que sus equipos estén dentro de los estándares de calidad y que funcionen bien. ¿Cómo se detecta esto? Cuando uno va a una prueba en fábrica y la prueba sale mal, por ejemplo, una prueba de un dieléctrico, de un transformador, sale mal esa prueba, los primeros que empiezan a alborotar el asunto son la misma gente de fábrica, no, que salió mal, y empiezan a tomar acciones para poder reparar o reemplazar la pieza que salió mal y volver a hacer pruebas que salgan exitosas. Esto es como, no sé, a mí me ha tocado en varias fábricas y me ha tocado ver lo mismo. Son los más interesados y los que investigan más y que a uno cuando va a las pruebas te ponen las normas ahí a la vista, te muestran los procedimientos, qué van a hacer, los circuitos, etc.
Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la presentación. Ahí está. Las pruebas de aceptación verifican que el sistema que recibe funciona y lo hace cumpliendo las especificaciones establecidas junto al cliente. Las pruebas de aceptación se realizan de acuerdo con protocolos específicos del producto. Para eso hay varias pruebas y la que nos estamos centrando en esta presentación son las pruebas de aceptación en fábrica. El propósito es inspeccionar el sistema en las instalaciones de acuerdo con los protocolos FAT predefinidos. Durante la FAT, el hardware y el software son minuciosamente revisados de acuerdo a una lista de verificación de parámetros de funcionalidad, rendimiento y calidad. Las pruebas FAT se realizan generalmente junto con el cliente, entregándoles conocimiento de primera mano sobre la funcionalidad del mismo. Normalmente, dentro de las especificaciones y dentro de las bases de un proyecto, se pone estas pruebas FAT, las pruebas en fábrica, cuáles son las mínimas, y se deja para el cliente la opción de asistir a presenciar esas pruebas en fábrica, de tal forma que ese inspector que se mande va a ser un testigo de fe que lo que quedó registrado en protocolo es así. Bueno, y tiene una participación más dinámica. Ya vamos a ver. También están las pruebas de aceptación en terreno, es otra parte de las pruebas, y que la idea es inspeccionar el sistema en la ubicación final para garantizar un inicio sin problema y verificar que el equipo cumpla sus requisitos de funcionamiento y rendimiento. Las SAT, al igual que la FAT, se realizan junto con el cliente. Bueno, es más común que uno participe en estas pruebas SAT porque estas son las pruebas en terreno antes de que el equipo entre en operación comercial. Y normalmente somos los ingenieros los que estamos en estas pruebas de terreno. Profe, una consulta. ¿Sí? Hay unas pruebas que, por ejemplo, un caso que tengo de experiencia con unos grupos electrógenos, cuando hay alguna importación de equipos y para ello, donde, si digamos el distribuidor o el encargado o representante de la marca que recibe esas importaciones hace unas pruebas también, ¿esas se pudieran catalogar como un tipo de prueba FAT? No, no, las pruebas FAT son en donde se fabrican. Yo diría que son unas pruebas de aceptación desde el traslado que llegan desde fábrica, que está en el extranjero, en vías de llegar hacia el terreno propiamente tal. Pero las pruebas en fábrica normalmente son las pruebas más completas. ¿Por qué? Porque en fábrica tienen los equipos específicos, por ejemplo, si es que corresponde un generador de impulsos o cosas que son demasiado grandes, demasiado especializados, que esas pruebas no se pueden reproducir en terreno. Solamente se hacen en fábrica. Y en terreno, las pruebas SAT son parte de las pruebas FAT que se repiten para tratar de que los resultados que hicieron en fábrica sean similares. Pero no todas las pruebas en fábrica se pueden hacer en terreno. Ok. Bien. Dentro del tema de las pruebas, todo proyecto tiene una programación con un procedimiento. Me explico, en fábrica si mandan a hacer este generador que decía su compañero, fábrica tiene un programa de construcción y el generador que están construyendo para ustedes está dentro de un programa y por lo tanto las fechas de las pruebas de fábrica están programadas y se le avisa al cliente, así ya en febrero o en agosto, los 10 primeros días está programado
por nuestro programa de construcción, hacer las pruebas en fábrica. Entonces ahí se ponen de acuerdo para asistir o no asistir, porque es resorte del mandante. Si va a las pruebas, envía a alguien o no va y solamente recibe los protocolos que le envíen desde fábrica. Para eso hay un programa de pruebas, como dice acá, para asegurar la integridad del plan de ejecución. Para ello hay que identificar la necesidad de realizar pruebas en fábrica. Por ejemplo, voy a inventar, si es una estructura, es muy difícil que se hagan pruebas en fábrica o que alguien asista, pero si es un transformador, sí hay pruebas en fábrica y como es un equipo caro, delicado y complejo, siempre o casi siempre se asiste a estas pruebas. Estas pruebas en general pueden ser en todo el mundo, depende de dónde sea el fabricante. Y ahí hay muchos ingenieros, colegas nuestros, que están especializados en pruebas en fábrica, y yo me acuerdo, tenía unos colegas en Endesa, que vivían más afuera que en sus casas en Chile. ¿Por qué? Porque estaban permanentemente asistiendo a estas pruebas. Bueno, aquí se requiere prueba en fábrica, hace la consulta, verificar el alcance de las pruebas. Normalmente al proveedor se le pide que presente protocolos tipo que ellos normalmente hacen y uno como inspector o como parte del cliente los revisa para ver qué es lo que esperaría y si es que eventualmente todos estos protocolos de estas pruebas tipo está dentro del alcance que están pidiendo para el proyecto en específico. Si no es así, normalmente se piden pruebas especiales y bueno, como no son pruebas tipo, el cliente se las cobra. Ya, pero eso es un tema de ir viendo los antecedentes. Los protocolos, como dice acá, hay que proyectarlos con base al criterio del fabricante, entregar protocolos de propuestos. Hay una parte operacional. Se requiere un delegado de la parte operativa. Ajuste, complementar protocolos correspondientes. Aquí están los perfiles de los responsables de las pruebas FAT-SAT para la realización también. Recuerden que cuando a ustedes les toque asistir a pruebas y no han ido nunca o a inspeccionar ese equipo, lo que van a tener que hacer es estudiar mucho qué es lo que se va a hacer. Van a tener que estudiar los protocolos de tipo que les mande fábrica, van a tener que meterse con las normas, etcétera. Y allá, cuando estén allá en terreno, perdón, en fábrica, hay que revisar los circuitos y todo lo que se va a hacer. Bueno, coordinación, no, entonces vamos para abajo. Aquí hay que revisar los resultados de las pruebas FAT. Obviamente, como les decía al comienzo, cuando una prueba sale mala, ese equipo está automáticamente rechazado. Y uno tiene que esperar ahí a que se repare o se reemplace y que ese equipo venga con pruebas exitosas. Si no es así, hay que programarlo porque puede que no se repare inmediatamente, puede que pase un tiempo. Bueno, aquí hay que llenar actas, protocolos, sí, evidente. Aquí hay algunos términos de las pruebas. Vamos a aclarar un poquito las pruebas en fábrica, que son las FAT. Aquí está la sigla en inglés, Factory Acceptance Test, y son básicamente los controles de calidad que mediante ensayos llamados pruebas realiza el dueño del proyecto o cliente para verificar el cumplimiento de las especificaciones y desempeño de los equipos o instalaciones en la sede del constructor o fabricante. Hay pruebas de aceptación en sitio, que son las SAT, y ahí está la sigla en inglés, Site Acceptance Test. Son los controles de calidad mediante ensayos llamados pruebas realizados por el dueño del proyecto o cliente
para verificar el cumplimiento de las especificaciones y desempeño de los equipos y o instalaciones en el sitio de la obra o proyecto. Existe el precomisionamiento, que es el conjunto de verificaciones y pruebas llevadas a cabo durante la etapa de construcción previos al comisionamiento, que evidencian que los elementos componentes de los diferentes sistemas, subsistemas operativos, han sido instalados y probados según lo establecido en el diseño para esa etapa de construcción y considerando los requerimientos de comisionamiento que tendrá un nivel de atestiguamiento dentro de las verificaciones y pruebas. Es decir, son las pruebas que se le hacen al equipo en solitario, no como sistema. El comisionamiento o prearranque es la etapa del proyecto comprendida entre la completación mecánica, precomisionamiento de los sistemas operativos y el arranque de los procesos principales de la planta. Esta etapa abarca un conjunto de verificaciones y pruebas que evidencian la funcionalidad segura y según diseño de todos los componentes y su interrelación operacional con los sistemas o subsistemas. Aquí ya estamos creciendo, no estamos probando el equipo solo, cómo funciona el conjunto. Es el comisionamiento. Hay ingenieros de comisionamiento, entre paréntesis, que se especializan en las pruebas. Tenemos el arranque, ¿no es cierto? Que esto permite poner en servicio las instalaciones, equipos y sistemas que integren las unidades operativas para obtener la producción y rendimiento para lo cual fueron diseñadas, tales como pruebas de desempeño, pruebas de garantía, pruebas ambientales y otros. O sea, justo antes de la operación comercial de su proyecto. Y existen los famosos punch list o lista de puntos pendientes, que normalmente es una lista con todas las discrepancias, inexistencias o daños de equipo, documentación técnica faltante y demás puntos detectados en el levantamiento del listado del chequeo. Es decir, son todos los pendientes que quedan registrados y después hay que levantar. Hay un plazo para levantar esos pendientes y que incluso condicionan la recepción del proyecto. Por ejemplo, a mí me tocó un pendiente en una subestación en que había un transformador en aceite dentro del edificio de control, una sala especial, y ese transformador no le habían hecho un foso recolector de derrame de aceite. Eso quedó en el punch list, no se pudo recibir la obra mientras eso no estuviera resuelto. Normalmente los punch list, de repente los proyectos tienen 100, 200 listas de pendientes. Bueno, aquí hay un ejemplo de la descripción de las pruebas de fábrica o de rutina de un transformador de poder. ¿No es cierto? A nosotros nos interesa que el transformador funcione bien y las pruebas hay que ver que estén conformes a las especificaciones, que la calidad y fiabilidad esté conforme, verificación del cálculo de diseño y conformidad de los estándares de la industria aplicable. Las normas más utilizadas para los transformadores de poder son las normas ANSI y la CIEEE. Estas normas son documentos muy importantes ya que facilitan la comunicación entre los diseñadores y los usuarios, indicando características importantes, entregan requerimientos mínimos de la seguridad y confiabilidad del funcionamiento y sirven como referencia en cuanto a la información técnica. La clasificación de las pruebas se clasifican de acuerdo a lo que se puede hacer y se dividen en pruebas de rutina, pruebas de diseño y otras pruebas. Las pruebas de rutina más realizadas, y esta ustedes la conocen por sus cursos anteriores, medidas de la resistencia a los bobinados, medida de la relación de transformación y control del tiempo del grupo de conexión, medida de la tensión de impedancia, pérdidas debido a la carga, medidas de las pérdidas de la corriente en vacío y las pruebas dieléctricas.
Bueno, aquí hay una descripción de la resistencia a las bobinas. No nos vamos a detener mucho en esto porque ustedes ya lo han hecho. La razón de transformación y polaridad, medida de tensión y pérdida debido a las cargas, pérdida en vacío y corriente de excitación en vacío, pruebas dieléctricas. Y hay otras pruebas que tienen los transformadores, además de estas usuales que están dichas acá. Pruebas de impulso, de switching, impulso al rayo, tiene descargas parciales, medición de ruido, un transformador tipo seco no puede superar los 85 dB. Mientras más potencia tiene un transformador tipo seco, más va a vibrar y más ruido va a tener. También la medición de temperatura, entre otras. Entonces, se puede apreciar que las pruebas que se realizan en fábricas son sumamente importantes para el correcto desempeño de los transformadores. En este caso se analizaron las pruebas de rutina, que son una de las más importantes. Estas son variadas y no todas las fábricas las aplican, ya que algunas pueden ser solicitadas por los clientes, algunas pruebas específicas. Aquí puso un listado de pruebas de los equipos que componen la subestación Punta Palmeras, que es del sistema interconectado, una subestación de 220 kV. Estas pruebas, por ejemplo, están descritas para el interruptor de poder, que tiene resistencia a aislamiento, factor de potencia, tiempos de operación, prueba de gases hexafluoruro de azufre, pruebas funcionales de los equipos. También hay pruebas a los transformadores de poder, de potencial. Tiene prueba de aislamiento, prueba de voltaje aplicado, prueba de resistencia de vanado, relación de transformación y polaridad, factor de potencia y capacidad. Hay pruebas de las protecciones, según el esquema unifilar. Cálculo de ajustes, cargar ajustes, pruebas automáticas de las protecciones, prueba de disparo y bloqueo con equipo. Normalmente las protecciones, que son equipos digitales la mayoría ahora, funcionan con bajas corrientes y hay una máquina para todos estos equipos que se llama una máquina de inyección de corriente. Con esa máquina se enchufan los paneles y aplican distintas corrientes para que actúen estas protecciones. Y hay que dar registro, esa es la forma de hacer. También hay pruebas de los cables de poder, y se le mide el factor de potencia y las pruebas de high-pot en corriente continua. Hay pruebas de los transformadores de corriente, relación de transformación, polaridad, saturación, factor de potencia y capacidad, pruebas de voltaje aplicado y pruebas de resistencia a los devanados. Pruebas de las celdas de media tensión, como por ejemplo pruebas funcionales, pruebas de los TC y los TP, pruebas, protecciones, como las que están indicadas anteriormente. También hay pruebas de las baterías y los rectificadores, pruebas de capacidad, pruebas de eficacia, determinación de la intensidad de corriente, cortocircuito y resistencia. Prueba de los seccionadores, sincronización y alineamiento, resistencia de contacto y aislamiento, penetración de contactos, presión de los contactos, pruebas funcionales. Bueno, las pruebas de tierra, pruebas de la resistencia de tierra, pruebas de integridad de malla de tierra. Y equipos de medida, acreditación que la medida de energía según el Instituto Nacional de Normalización. Básicamente estas pruebas de medida tienen que ver con para los equipos de facturación, que son los más importantes, que tienen que tener mayor precisión y tienen que estar contrastados adecuadamente. En fábrica normalmente se hacen protocolos de pruebas, los cuales les van a llegar a ustedes cuando estén poniendo en servicio y seguramente van a ir revisando valores. Aquí yo puse algunos protocolos
están subidos a internet, que son bastante típicos, por ejemplo, del interruptor de poder. Este es de un interruptor, esta prueba viene de fábrica Siemens, en Alemania, ya está hecha para Transelec, y el interruptor es el modelo 3AP1F1 de 220.000 volts, los 45. Bueno, aquí está toda la identificación, todo lo nominal del equipo. Y aquí está lo que se le mide en fábrica. Tiempos de maniobra al interruptor, con todas sus variables. Aquí está explicado qué es lo que los distintos tiempos. Las conmutaciones realizadas. Tiempo de carga del resorte de cierre. Supervisión del gas SF6. Mediciones de corriente. Resistencia a las bobinas. Resistencia al circuito principal. Aislamiento en los circuitos auxiliares. Ensayo dieléctrico, control visual. Y este es el protocolo, falta el timbre en algún lado acá, pero que normalmente viene de fábrica. Si este debe haber sido un protocolo de estos típicos que mandaron como antecedentes, porque normalmente estos protocolos llegan firmados con el timbre de fábrica, no basta que digan Siemens. Hay una persona responsable de esto que está mandando estos protocolos. Aquí probablemente vamos a encontrar, tenemos un desconectador de 220.000 volts de Google Magic. Tiene un número de certificado. El seccionador, un seccionador tripolar con motorizado. Las pruebas efectuadas, ¿no es cierto? Tenemos prueba de tensión aplicada al circuito auxiliar y de control, medida de la resistencia al circuito principal. Aquí está lo que les decía yo, viene un responsable. Y aquí hay dos responsables del control de calidad. También aquí hay unas pruebas del aislador de pedestal. Ya, también modelo este marca LAP, aisladores LAP también está firmado. Y vienen las mediciones, pruebas que se le hicieron. Prueba de factor de potencia, test de impulso, pruebas mecánicas. Ok, si se dan cuenta, hay un sinnúmero de pruebas. Aquí está Tenemos también pruebas en fábrica de batería y rectificador de AEG. Aquí están los resultados obtenidos, qué es lo que tienen que obtener, ensayo a realizar, está todo bien catalogado para ir chequeando y que esto avance. Si no, hay que sacar un equipo que esté en buenas condiciones. Tenemos resistencia de puesta a tierra. Estos son equipos que se ponen a los transformadores para bajar el nivel de cortocircuito. Y también tiene todas estas mediciones, transformador, seccionador, etc. También va firmado. Quería mostrar esta en particular. No, esta no, esta es el transformador de poder. Más adelante está la que quiero mostrar. Esto es un transformador GETRA. ¿Ya? Y aquí están todas las pruebas. Si se dan cuenta, tiene este protocolo tiene 110 páginas.
Está todo lo que se le dice, todo lo que llega de fábrica, viene todo firmado. Esto está subido a internet, así que ahí lo pueden ver con detalle, comparar, etcétera. Estaba convencido, había pruebas. A lo mejor no lo puse acá, pero yo subí un protocolo de prueba de mesa vibratoria. Eso está en internet, un documento más largo que este último que vimos, en que se simula cómo va a resistir un equipo a un pequeño sismo. Bueno, aquí quería mostrar el metro de Santiago, la línea 4 en particular, funciona con la tracción del metro con corriente continua en 800 volts. Y cada una estación y media hay un transformador, perdón, dos, porque hay uno operando y el otro está en reserva, un transformador de estos que están acá tipo seco, que se conectan a un rectificador para inyectar la corriente continua a las líneas del metro. Y este transformador es de 4400 kVA, de 20.000 a 800 volts. Y esto que ustedes están viendo acá, están fabricando, lo están armando. Esto es una fábrica en Brasil, en que aquí hay bobinas de láminas en aluminio, ¿ya? Y esto corresponde a una fase. Estas bobinas se ponen dentro de esta placa que está acá, son placas metálicas que están, donde están puestas las tres bobinas. Si se fijan, 1, 2 y 3. De tal forma de formar el transformador trifásico, y se arma, como les digo, esta es una fábrica en Itajubá, Brasil. Esto que está acá son las pruebas que se le hicieron a esos transformadores. Aquí están armando la parte del hardware para medir, hacer las distintas pruebas de los transformadores, y hay una parte que ya está computarizada, que como les digo, todos estos son procedimientos normales de fábrica. Incluso hay un software aquí para probar el transformador, todas las medidas y ver en línea los resultados. Después que esto pasa a las pruebas, aquí está el mismo transformador, si se fijan, están sus tres bobinas, y se embala, aquí está con plástico, y después de esto se le pone un cierre de madera. Estos transformadores del metro, línea 4, se mandaron a Chile vía barco desde el puerto de Santos. En el puerto de Santos estuvieron almacenados alrededor de un mes. Llegaron a Chile, y aquí les voy a mostrar cuando desarmamos los embalajes. Eran 22 o 23 transformadores, no me acuerdo. Estas son las cajas de madera, el cierre de madera que tenían alrededor. Y estos transformadores, busqué las fotos específicas, no sé si le notan algo raro acá, o acá arriba. Aquí se nota más. Todas esas bobinas que vienen con unos elementos fijadores para que no se muevan del núcleo, llegaron a estas condiciones. Estos transformadores estaban con defecto. Es más, como les dije, estos transformadores tuvieron que, por distintos motivos, estuvieron almacenados un mes en el puerto de Santos, en Brasil. Y ahí llueve. Y el problema de esto, cuando revisamos estos transformadores,
en la parte de los núcleos, todas estas placas estaban con óxido. Tanto tiempo, Horrible. ¿cómo estáis, güey? Horrible, entonces tuvimos que tomar acciones. Mira, en este momento Vinieron dos estoy haciendo técnicos clase de con la Brasil Chile. a reparar los Yo te llamo de transformadores. vuelta. Ya, yo te llamo de vuelta. Listo, gracias. Ya, gracias. Y Gracias. efectivamente sacaron el óxido pintaron y lo repararon, se veían como nuevos. Pero además tuvieron que pagar las pruebas, porque hubo que hacerle pruebas. Pues, que se vean bien no significa que estén buenos. Y las pruebas se hicieron ahí en la Universidad de Chile, en el laboratorio de alta tensión, a los 22 transformadores. El laboratorio ya no existe, ¿eh? Ahora es esta parte nueva que está hacia adentro de la escuela, que es parte del edificio de electricidad. Creo que se llama electrotecnología. Y ahí se probaron y estos transformadores están alimentando actualmente los rectificadores de la línea del metro línea 4. Línea 4 y 4A, las dos líneas. Pero con esto yo quería graficar de que uno puede asistir a pruebas, puede salirle todo bien en fábrica, pero miren lo que pasó, miren cómo llegaron estos transformadores. Esto es por el transporte, ¿no es cierto? Donde se almacenó, que quedaron a la intemperie, que le entró agua, o sencillamente en el transporte que hubo algunas vibraciones o algunos golpes y llegaron dañados los transformadores. Ahora, las empresas no siempre aguantan que se los reparen los equipos. ¿Por qué? Porque cuando uno es cliente está en la posición de decir, oye, yo compré un equipo nuevo, no un equipo usado, yo no quiero un equipo reparado, quiero un equipo nuevo. En el tema del metro en particular, estábamos con poco tiempo para empezar a inaugurar el metro, las distintas partes de la línea, entonces en que nos llegaran transformadores nuevos iban a pasar perfectamente 8 a 10 meses más. Así que ahí se llegó a un acuerdo. Obviamente que en estos acuerdos también hay acuerdos monetarios. Así que ahí se acordó y se repararon estas cosas y quedaron bien. Y en una visita a terreno, a una inspección a fábrica, que a ustedes les va a tocar, esta, por ejemplo, aquí estaba en Colombia, viendo otro transformador, y este era de Codelco, unos transformadores de 100 kV para la central Salar, y esta era una inspección de ingeniería. O sea, fuimos a ponernos de acuerdo con los diseñadores de fábrica y los constructores respecto a un par de transformadores de 80 MVA cada uno. Estuvimos hablando de ingeniería. Me refiero a este tipo, estos no eran los que estábamos hablando de ingeniería, no eran los que se estaban construyendo, fue posterior. Estos fueron transformadores que eran similares a los que necesitábamos para la central Salar. Si se dan cuenta, es una tremenda fábrica que está ahí en Pereira, en Colombia. Ahí, si se fijan, el transformador, la base, están los bushings, está la parte de los ventiladores para sacar ventilación forzada. Y lo último, cuando uno va a fábricas, que normalmente en otros países siempre está la posibilidad de hacer turismo. Y puse estas fotos porque este era un cafetal al que nos llevaron allá en Pereira. Muy hermoso, estuvimos toda una tarde después de haber estado en la mañana, el último día allá en fábrica. Ok, eso es lo que quería conversar. No sé si alguien tiene alguna duda de este tema de inspección en fábrica o quiere hacer alguna consulta. Recuerden que los llamados para hacer toda esta clase de inspecciones no van a ser otras personas, van a ser ustedes.
todas estas inspecciones eléctricas son ustedes mismos los que van a estar inspeccionando. Bien, si no hay más consultas, pasamos al último tema, don Arturo. Perfecto. La clase de la próxima semana. Correcto, correcto. ¿Lo explicas tú? Ya, yo quería preguntarle a Cristian Valenzuela si está presente. Sí, acá, profe. Ah, ya, bien. Adelante, don Arturo, dele nomás, porque ahí Cristian nos va a ayudar. Sí, hola Cristian. Mira, te queremos pedir, igual que el semestre pasado, nos entregues una agenda con la fecha y hora de presentación de cada grupo. Como en esta oportunidad tenemos 6 grupos, pensamos que si agendamos 3 y 3, no necesitamos un horario fuera del horario del curso, Cristian, porque si empezamos a las 6 de la tarde y media hora por grupo, significa que a las 7:30 estaríamos listos. Entonces, una fórmula podría ser agendar los grupos tal como están indicados en el plan de actividades, es decir, grupo 1, 2, 3 el primer lunes y grupos 4, 5 y 6 el segundo lunes. Ahora, si hay algún grupo que tiene algún inconveniente, bueno, tú tienes ahí las atribuciones como para hacer cambios y ajustar entonces, agendar de acuerdo a la disponibilidad de cada grupo. ¿Te queda claro eso, Cristian? Sí, profe. Ni un problema. ¿Cuándo nos podrías mandar la planilla agendada con las horas y fechas? Yo creo que al final de la semana le puedo... Perfecto. ¿Qué te parece el viernes? ¿Ah? Sin problema. Ya, y lo otro, recordarle una vez más al curso que el primer lunes, o sea, el próximo lunes, todo el curso tiene que entregar sus informes, tiene que entregar sus PowerPoint y entregar sus estados de pago. Todos, o sea, tanto los que presentan ese lunes como los que presentan el lunes siguiente. De tal manera que no haya una semana de ventaja, por decirlo así, con respecto a los alumnos que presentan primero. Recordar eso, por favor. Respecto a lo mismo, particularmente para los alumnos que no vienen del semestre pasado, yo les voy a subir a cursos un par de estados de pago para orientarlos los que están que no vienen con nosotros desde el semestre anterior. Ahí van a tener una buena referencia para presentar sus estados de pago. Perfecto. No sé si... Profesor, una consulta. Sí, adelante. Sí, nosotros enviamos una nueva versión de nuestra oferta, entonces era para saber si ya estaba confirmado o algo y hacer los estados de pago en función a esa nueva versión. Yo creo que te la respondo, por lo menos con don Arturo, yo creo que te la respondemos mañana más tardar. Para que tengan la referencia. Lo mismo que los estados de pago ejemplo que voy a subir. Estarían mañana. Ya, vale. Ok, ¿hay alguna otra consulta? Parece que no hay más preguntas y estamos en la hora. Si es así, si no hay más preguntas, no hay más dudas, estaríamos terminando la clase en este momento. No sé si tú tienes algo más, Orión. No. Bien. Yo creo que estamos con todo ya. Perfecto. Entonces nos despedimos y nos estamos viendo entonces el próximo lunes para iniciar a las 6 de la tarde la presentación del primer grupo y así sucesivamente. Ok. Nos despedimos entonces. Vamos a dejar de compartir. Hasta luego a todo el curso. Hasta luego. Que tenga buenas noches.